el ejemplo del volumen, ¿verdad? Sí. Sí, bueno, va. Ok. Funciones de varias variables. Eso creo que ya lo vimos. Es la definición de funciones de varias variables, que es una función que depende más de una variable. O sea que el dominio es multidimensional y es una regla donde asignan, o sea, pueden asignar cuya entrada son parejas de dos números y la salida es un número real. Por ejemplo, su notación es f de x igual a x cuadrada y, que es una función cualquiera, y en vez de poner f de x, entonces puedo poner z de x cuadrada y. Esa es un ejemplo o una notación de una ecuación, de una función de varias variables. Por aquí, lo que nos quedamos aquí fue en esto. Vamos a entrar en el contexto de una función de varias variables y me voy a basar o me voy a auxiliar en la construcción de un cilindro recto en la aplicación de máximos y mínimos. Primero, recuerden que lo que queríamos encontrar es determinar cuál es la cantidad menor posible de material para poder construir un cilindro recto de tal manera que el volumen sea de 800 centímetros cúbicos. Y recuerden que aquí el cilindro recto lo formábamos por tres partes: una tapa, una base y el cuerpo, por así decirlo. Y si este rectángulo, que es el cuerpo de ese cilindro, se dobla, entonces al momento que se dobla, esto da exactamente aquí al perímetro de esta circunferencia. Por eso el área aquí sería 2πr, que es el pi por diámetro de esto por la altura. El volumen de un cilindro recto es pi por radio al cuadrado por h. Entonces ahora el volumen veo que es una función de varias variables o de dos variables, porque depende de lo que valga el radio y depende de lo que valga la altura. Por ejemplo, el volumen de r, h va a ser igual a pi por radio al cuadrado por h. ¿Alguna duda hasta ahí? No, profe. No. Ok, esto ya lo habíamos avanzado también. 800 es igual a pi por radio al cuadrado por h. Si despejo h, entonces es 800 entre pi por radio al cuadrado. Eso lo voy a usar ahorita. Esta fórmula de área es igual a 2πr cuadrada. ¿Por qué 2πr cuadrada? Porque este círculo es un πr cuadrada y aquí está otro πr cuadrada. ¿Sí? Entonces, si lo sumo, entonces sería 2πr cuadrada. Más el área de este rectángulo, que es igual a 2πr por altura, que aquí está base por altura o altura por base. Entonces me doy cuenta que tanto el volumen como el área depende de dos variables. Y ahorita voy a trabajar solamente en una variable, o sea, voy a expresar la altura en términos de radio. Por eso despejé esta fórmula desde la fórmula de volumen. Y altura es igual a volumen sobre pi por radio al cuadrado. Entonces el volumen es 800, que ya lo conozco. Entonces, esta altura la voy a sustituir aquí. Entonces sería 2πr cuadrada más 2πr por h, pero h es esto, que es lo que tengo aquí. Y entonces aquí lo que pasa es que este pi con este pi se va. La r con este cuadrado se va y por eso 2 por 800 es 1600. Si resuelvo esta suma de fracciones, entonces aquí es 1 por r es este y aquí multiplico cruzado. 2πr cuadrada por r, 2πr cúbica, más 1 por 1600, 1600. Y habíamos visto que aquí, como vamos a obtener la menor cantidad posible, entonces voy a minimizar. Y hay máximos y mínimos. Entonces, si yo tengo una curva así, si este es tiempo y este es temperatura, por así decirlo, entonces llega un momento en que si el tiempo va pasando, va aumentando, se dan cuenta que el valor de la temperatura va subiendo. Llega un punto máximo y luego va a decrecer.
Entonces, todas las rectas tangentes aquí, van a ser positivas. Pero aquí, al bajar, las rectas tangentes aquí van a ser negativas. Pero en el punto máximo de la curva, ahí pasa una recta tangente donde aquí su tangente, o su pendiente es igual a 0. No es ni positiva ni negativa, sino es que 0. Y esto mismo sucede cuando es un mínimo. Igual, la recta tangente pasa así, entonces yo lo que ando buscando es la coordenada donde su pendiente es 0. Y aquí, en este caso, si se dan cuenta, ahora esta fórmula de área, ¿ahora de quién depende? ¿De qué variable depende? El radio. Del radio. Entonces ahora mi fórmula o mi gráfica va a estar mi área con respecto al radio. Entonces yo tengo que encontrar a qué valor del radio obtengo la menor área posible. Eso es lo que quiero encontrar. Y como tengo el área que va variando o el área varía o va a estar dependiendo o en base a la razón de lo que valga el radio, entonces por esto yo voy a aplicar el concepto de la derivada porque es un ritmo de cambio. Si esta es la fórmula de área con respecto al radio, entonces al derivarlo, entonces es dA sobre dr. Entonces yo tengo que derivar esto que está aquí. Al derivar esto que está aquí, lo puedo hacer por dos medios. Lo puedo hacer como U entre B, o lo que puedo hacer es dividir cada uno de estos y luego hacerlo por separado. O sea, por ejemplo, divido 2πr al cubo entre r sería 2πr cuadrada. Y luego más 1600 entre r, y entonces me quedarían las dos expresiones. Entonces, la derivada de eso sería así. ¿Me expliqué en eso? ¿Sí? ¿Podría repetirlo otra vez? Ok, aquí hay dos maneras de hacerlo. Lo hacen como U entre B y les sale todo esto, o lo hacen por separado. Primero dividen 2πr al cubo entre r, les va a quedar 2πr cuadrada más 1600 entre r. Entonces esto lo hacen por separado. Derivan esto y derivan esto. ¿Cuál es la derivada de 2πr al cuadrado? ¿Cuál es la derivada de r cuadrada? Muy bien, 4πr. La derivada de r cuadrada es 2r. Por 2pi, 4πr. Y esta fórmula de 1600 entre r, o esta ecuación, o esta expresión, aquí tienen 1600 entre r. Y 1600 entre r es una constante entre una variable, que de hecho esa fórmula la demostraron. ¿Sí lo recuerdan? Sí. ¿Qué me dice la fórmula de c entre b? La derivada de c entre b, que es menos c entre b al cuadrado por la derivada de b. O sea, menos 1600 entre b al cuadrado, o sea, entre radio al cuadrado por la derivada del radio, y la derivada de r es 1. Por eso me queda así. Ahora, si ando buscando el mínimo, recuerden que el mínimo es una coordenada donde la pendiente es 0. Y si la pendiente es una derivada, entonces quiere decir que la derivada de 2πr al cubo o la derivada de 2πr cuadrada más 1600 entre r es 4πr menos 1600 entre r cuadrada. Y si ando buscando el mínimo, y ese mínimo es cuando la derivada es 0, porque su tangente es 0, entonces por esa razón esto lo igualo a 0. Y si lo igualo a 0, entonces ahora lo que tengo que encontrar es el valor del radio. Entonces yo aquí vuelvo a resolver esta resta. Se entiende que está entre 1. 1 por r cuadrada, multiplico cruzado. 4πr por r cuadrada, r cúbica. Menos 1 por 1600, 1600. ¿Dudas hasta ahí?
No. 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 Este R cuadrada lo paso para acá y pasa multiplicando este 0. Entonces, por eso, R cuadrada por 0, pues es 0. Despejo 4πr al cubo y este 1600 lo paso para acá como 1600 positivo. Entonces, me queda 4πr al cubo es igual a 1600. Entonces, el 4pi pasa dividiendo. Entonces, tengo esta expresión. Entonces, si r al cubo es igual a 1600 entre 4pi, entonces r es igual a raíz cúbica de 1600 sobre 4pi. Y eso me sale 5.0307 centímetros. Eso es lo que yo tengo que tener de radio. ¿Qué me falta obtener? La altura. La altura. Entonces, si el radio es 5.0307 y la altura desde acá la traigo que es 800 entre pi por r cuadrada, entonces sería 800 entre pi por 5.0307 al cuadrado. Me da 10.0619. Entonces ya lo último que me falta obtener es igual, me pide el área. O sea, yo tengo que área, ¿se acuerdan de la fórmula? Era, o de la función que quedó, 2pi r cuadrada más, ¿qué? 2πr. Muy bien, 2pi RH. Ahora sí, sustituyo el valor del radio aquí, sustituyo el valor del radio también aquí y de la altura y obtengo el área. Y si se dan cuenta en la gráfica, el eje Y es área y el eje X es radio. Y aquí está el 5.03 en el radio. Entonces lo que necesito encontrar es el área. Casi va a ser 500 centímetros cuadrados que necesito como mínimo cantidad. O sea, si yo pongo 600, sí puedo formar un cilindro de 800 centímetros cúbicos, pero voy a desperdiciar material si basta con esta cantidad de área. Ese es el sentido de este problema. Y de la función de dos variables. ¿Cómo pasé de dos variables a una? Entonces, van a anotarlo. Van a anotarlo y calculan el valor del área. Con 477 centímetros cuadrados, yo puedo construir dos círculos y un rectángulo de 2πr por altura, de tal manera que pueda construir un cilindro recto que le quepan 800 centímetros cúbicos. Si ustedes sustituyen el radio aquí y la altura, o sea, si sustituyen el radio al cuadrado y luego la altura, luego por pi, les va a dar 800. ¿Sí, verdad? Así es. Bueno, entonces si ya lo comprobaron, entonces si no, sustituyan los valores del radio y la altura y ya les da el valor de volumen. Entonces, ¿qué concluimos para una función de varias variables? En este caso es de dos variables o de varias variables. Que esta función depende de valores de X y Y simultáneamente. O sea, en caso que sean de dos variables. Si son de tres variables, entonces depende de X, Y y Z. Y así sucesivamente. Tiene dominio y tiene rango, que es el tema que vamos a ver. Tiene propiedades en el concepto de límite. Es posible graficarla y tiene aplicaciones. Entonces, esas son las características principales de una función de varias variables. ¿Alguna duda hasta aquí? No. No dije. No. Ok. ¿Ya anotaron esos 5 puntos?
No, todavía no. Ok.